Hay un dicho muy nuestro: échate fama y acostate a dormir, que no es totalmente cierto, aunque tenga tanto de verdad. Las cosas buenas hay que seguirlas potenciando, hay que seguirlas mejorando, porque siempre es posible mejorar las cosas. Las cosas chuecas, las cosas malas, hay que dejarlas. Hay que convertirse y cambiar. Porque a veces nos echamos una fama y aunque haya cambios en las personas no creen. ¿Por qué? Porque ya nos etiquetaron y siempre vamos a ser así. Y aún los grandes sinvergüenzas pueden cambiar, pero se tiene que mostrar con los actos, con los frutos, que las personas cambian. Eso fue exactamente lo que le pasó a Saulo. Más tarde, el apóstol Pablo. Hemos escuchado en la primera lectura que Pablo, aunque ya se había convertido, tenía una gran fama, y una fama muy mala, de ser un encarnizado perseguidor de la iglesia y de Jesucristo. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo, que marcó su vida, se desmontó del caballo. ¿Qué quiere decir esto? Que se desmontó de todas aquellas cosas pasadas que había vivido y que había hecho. Se convirtió, pero le quedó la fama ¿de qué? ¿De qué le quedó la fama? De perseguidor. Pero Pablo ya se había convertido y estaba dando frutos de conversión. Total es que empezó a predicar y muchos cristianos no le creían por la fama que tenía. Pero a lo largo de su vida, viviendo aquello, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo fue creciendo en la fama, y no solamente en la fama que tantas veces es puro humo, porque no hay nada de sustancia. Pero Pablo fue creciendo en el conocimiento del Señor, y aquí, porque de nada sirve tener mucho aquí en la cabeza y poco aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, en el encuentro con Jesús y en la intimidad con Él y en el gran trabajo evangelizador, Pablo siempre permaneció en el Señor.
Y a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las podadas que el Señor le iba dando, como escuchamos en el Evangelio, que el Señor a veces nos poda, no nos trasquila, nos poda para nuestro propio bien. Pablo fue confiando: y todo lo puedo en Cristo que me reconforta. Sé de quién me he fiado. Comprendió lo fundamental que hemos escuchado en la segunda lectura sobre el amor, que no amemos de palabra, sino que amemos con hechos. Pero la pregunta que yo me hago y que yo les hago a ustedes, en los momentos de dificultades, en los momentos de problemas, y si ustedes quieren, aunque los tiempos han cambiado, pero la sustancia de dar testimonio aún en contra de lo que mucha gente piensa, y las habladas y las persecuciones, ¿por qué somos capaces de seguir perseverando? ¿Por qué tenemos la capacidad de seguir perseverando? Porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. El Evangelio de hoy nos habla de la vid y los sarmientos. Yo creo que la gran mayoría de nosotros seguramente conoce los viñedos. Viene el tronco y las ramas se van desplegando y corriendo. Las ramas deben estar unidas a la vid, porque si no están unidas a la vid, ¿qué le pasa a esas ramas? La primera cosa que le pasa, ¿qué es? Se seca. Imagínense ustedes, tengo un gran palo de mango en el patio de la casa y hay una gran rama con sus ramificaciones hermosa, y hay que ver aquellas hojas sanas, sin manchitas blancas, y hay que ver cómo florece. Y cuando están las flores, yo pienso en ¿qué? Pienso en la cosecha. Pero si yo vengo y corto del tronco la rama, aunque esté floreada, va a dar frutos. A ver, Mary, ¿va a dar frutos? No va a dar frutos, pero hay que ver cómo estaba. Al nomás cortarla, se ve la rama hermosa, pero conforme las horas pasan, ya se va marchitando. No hay vida cristiana si no permanecemos unidos al Señor. El secreto de Pablo fue ese: unido siempre al Señor, en las buenas y en las malas, amando. Y cuando se ama, entonces se fructifica en la vida cristiana. Y miren, tan hermoso lo que nos dice la palabra en el Evangelio.
La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den muchos frutos. Cuando se va dando frutos en un árbol, significa que el árbol está sano y está vivo. Cuando nosotros a lo largo de nuestra vida vamos dando frutos como cristianos, significa que somos cristianos de verdad y no de palabra. Porque tantas veces hablamos mucho y hablamos mucha paja, mucha cosa inconsistente, aunque el discurso sea bueno, pero es paja. ¿Por qué? Porque no está pasando por mi vida y no llevo a la práctica aquello que hablo. Entonces el cristiano no es así. Le viene la fuerza, le viene la vida de estar unido con el Señor. Y de estar unido con el Señor le viene la valentía, el coraje para dar testimonio, fructificando en la vida del cada día. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es más fácil? A ver, cuando yo tengo un carácter endemoniado y reviento por cualquier cosa, no es difícil contenerse, no es difícil ser justo, no es difícil fructificar en la paciencia, fructificar en la justicia. Eso cuesta más y eso quiere valentía. El flojo en la fe, el cristiano aguado, se deja llevar por sus malas cosas y no da testimonio. Y el Evangelio nos dice que la gloria de Dios consiste en que den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos. ¿Y quién es aquel que se manifiesta como discípulo del Señor? Aquel que hace el bien en todo momento. Aquel que hace el bien en toda circunstancia. Aquel que no anda justificando su mal proceder, su vida injusta, su vida malvada, su vida en mentira, justificándose, sino que es capaz de permanecer en el Señor. Y permanecemos en el Señor cuando le buscamos. Hay perseverancia de vida cristiana. Permanecemos en el Señor cuando, a pesar de todo y de las dificultades, nos sabemos quedar con Él. Porque permanecer y perseverar, ¿qué es? Es quedarse. Y la señal de que estamos con Él son entonces los frutos de los que nos habla el Señor. Y han de ser los frutos en la vida. Han de ser los frutos en las circunstancias. Miren, ¿por qué hay tanta corrupción?
y algunos buscan los huesos públicos y tanta cosa. ¿Para servir o para qué? Para esto. Guatemala no estuviera mal si no hubiera tanto de esto, corrupción. Y se justifica. Es que el justo peca también en arca abierta. Mentira, peca el mañoso, peca el ladrón, peca el mal intencionado. El que es honesto, el que es cristiano, no peca. Y la señal de que la persona cambió, ¿cuál es? Que debe restituir lo robado. Es que ser corrupto y robar, como hemos visto en la historia reciente en Guatemala, es buen negocio. Me robo 200 millones, acepto que lo robé y al final me sentencian a 8 o 10 años de cárcel y me ponen una multa de pagar 50 millones. ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto me quedó? A ver, ¿cuánto me quedó? 150 millones, ¿no les parece buen negocio? Tu tiendita Mary no da eso. Los mañosos obran así y no están dando frutos. La señal, pues, es que uno reintegra. Yo robé, me voy a confesar. Óigame, padre, fíjese que me robé 200 quetzales y los cargo en la bolsa y no los devuelvo, aunque el sacerdote en el nombre del Señor me haya dicho: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andate en paz. Hubo perdón ahí. No porque sigo mañoso. Entonces, la conversión tiene que notarse con los frutos. Y los frutos en la vida diaria, porque es en la historia, en nuestro ambiente, donde nosotros tenemos que fructificar. Y si recibimos la Eucaristía, como lo hacemos cada domingo, tenemos que dar frutos eucarísticos. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Señor.